Ludmila asintió automáticamente y pronunció palabras de agradecimiento a quienes vinieron a despedir a su esposo Anatoly en su último viaje. Incluso las caras familiares parecían manchas borrosas a través de las lágrimas que no dejaban de llenar sus ojos. El parpadeo de imágenes le irritaba y le causaba un fuerte deseo de huir lo más rápido posible, alejarse de las palabras de simpatía y las miradas compasivas, esconderse en algún lugar y tratar de comprender con calma lo que había sucedido. Anatoly estaba en buen estado de salud. Llevaba un estilo de vida saludable, pero al mismo tiempo sabía cómo disfrutar de la vida y no convertía el cuidado de su cuerpo en un estudio fanático de dietas. Según Ludmila sabía, su esposo nunca fumó, bebía con mucha moderación y prefería la calidad sobre la cantidad. Ocasionalmente, una vez a la semana, o incluso 2 veces, asistía a un club de fitness. En general, debería haber vivido muchos años más. Sin embargo, una desafortunada coincidencia de circunstancias disipó en un momento el bienestar de la familia Polosov. Anatoly excedió el límite de velocidad apenas un poco en una autopista vacía. El asfalto mojado por la lluvia empeoró las consecuencias de esta infracción, y ocurrió un accidente automovilístico. El coche en la cuneta no fue encontrado de inmediato. Más tarde, alguien, pensando que Ludmila no escuchaba, compartió su opinión de que si a Tolia lo hubieran llevado al hospital antes, sus posibilidades de sobrevivir habrían sido mayores. Según los expertos, los restos del coche no eran susceptibles de restauración, pero el fuerte cuerpo del hombre de 33 años se aferró a la vida, sorprendiendo a muchos médicos que lo atendieron. A Ludmila, por supuesto, no se le permitió entrar en la unidad de cuidados intensivos, y en su desesperación vagaba por los templos cercanos, rezando frente a las iconos y suplicando que no le quitaran a su esposo. Desafortunadamente, el milagro no sucedió. Luchó con la muerte durante 2 días, pero perdió. Por una inexplicable coincidencia, Ludmila se dirigía al hospital en ese momento para averiguar sobre la condición de su esposo en persona, y no por teléfono. Tropezó en el camino y se raspó la rodilla, pero el dolor punzante se olvidó momentos después de recibir la trágica noticia de la muerte de su esposo. Aunque Ludmila vio el cuerpo frío y sin vida, y eligió entre los artículos propuestos por el agente funerario para el entierro, no podía creer en la realidad del triste evento que estaba ocurriendo. Cuando los primeros terrones de tierra resonaron sobre la tapa forrada de satén rojo, Ludmila deseó cerrar los ojos fuertemente, para luego abrirlos y darse cuenta de que el funeral de su amado esposo era solo un reflejo de su miedo secreto a perderlo. Sin embargo, todo era real, y el montículo de arcilla crecía rápidamente bajo los golpes de las palas, y una cruz con una placa en la que entre 2 fechas, una delgada línea resumía toda la vida de Tolia. Durante el almuerzo fúnebre, lleno del murmullo de docenas de voces, el tintineo de cucharas y las empleadas pasando de un lado a otro, alguien decía algo en el comedor mientras traían y llevaban platos. Pero para la joven viuda, todo se fusionaba en una incomprensible e irritante cacofonía. Detrás de su amado esposo, Ludmila se sentía protegida como si estuviera detrás de un muro de piedra, y ahora experimentaba una extraña gama de sentimientos. La abrumadora pena que inundaba su corazón se mezclaba con un ardiente resentimiento hacia un destino cruel e injusto que le había arrebatado su principal apoyo en la vida. A través de un espeso velo de tristeza, Ludmila apenas escuchaba fragmentos de frases sobre el hecho de que Tolia era una buena persona, fiable y responsable. Solo se escuchaban palabras amables sobre él, lo que le provocaba un dolor punzante a Ludmila. Estaba enojada con su esposo por haberse expuesto al peligro, y este sentimiento ilógico la llenaba de vergüenza. Ludmila estaba confundida, y no sabía cómo seguir viviendo sin su amado esposo. Su vida familiar era tan armoniosa que no se arrepintió ni un segundo de haberse casado con Tolia, con quien esperaba compartir una larga vida juntos. Sin embargo, por la irónica burla del destino, su amado la dejó repentinamente. Era increíblemente doloroso. El hombre se fue tan de repente, joven y en la plenitud de la vida.
sin siquiera tener tiempo de disfrutar lo que había logrado ni ver sus sueños más queridos hechos realidad. Durante sus 7 años de feliz matrimonio, Ludmila y su esposo compraron una cómoda casa de una planta en el pueblo, ubicada no lejos de la ciudad, en una parcela de 12 acres. Encontraron espacio para una sauna de troncos, una zona de recreo y algunas camas de jardín. Ya estaban considerando la idea de ampliar la familia. Días antes de su boda, tuvieron una conversación sincera y decidieron que se convertirían en padres solo cuando Ludmila estuviera preparada para ello. Ella sabía muy bien los problemas que podrían surgir con los niños. Sucedió que poco después de celebrar su primer 10º cumpleaños, su madrastra tuvo un hijo llamado Antoshka. Un año después, nació su hija Bárbara. La joven no se negaba a cuidar de su hermanastro y hermana por un profundo sentido de compasión hacia su madre, que apenas dormía, y, de una mujer floreciente y risueña, se había convertido en una sombra demacrada con ojos hundidos y clavículas prominentes. Ludmila asumió gran parte del trabajo doméstico. Lavaba la ropa antes de cargarla en la lavadora, colgaba la ropa de cama y la ropa de los niños, arrullaba a los pequeños para dormir, les daba comida infantil, los paseaba y hacía otras tareas para que su madre pudiera descansar, ducharse o relajarse tranquilamente. El padre de Ludmila le pagaba pequeñas cantidades como pensión alimenticia, y su padrastro era el responsable de satisfacer las necesidades de la familia en expansión. Como regla general, los placeres costosos y los lujos estaban fuera de su alcance, pero la joven no se quejaba. No sentía que fuera una hijastra desafortunada, en el sentido literal de la frase, porque su padrastro, al que llamaba tío Lesha, la trataba bien y nunca hacía distinciones al dar regalos a ella y a sus propios hijos. Su madre se recuperó después del nacimiento de Bárbara y volvió a ser la misma de antes, intentando repartir su amor de manera equitativa entre todos los niños. Estaba increíblemente agradecida con su hija mayor por su apoyo y paciencia, ya que, de hecho, fue quien más sufrió en esa época. A pesar de todo, la joven logró mantener buenas calificaciones en sus estudios, sin descender a notas bajas ni endurecer su corazón hacia los pequeños, como generalmente llamaba a Anton. Ludmila cuidaba de su hermano y hermana, pero habiendo experimentado las dificultades de la maternidad desde niña, no se sentía lista para tener un hijo con su amado esposo. Anatoly también deseaba que esperaran las condiciones más favorables para su futuro bebé. Ahora, cuando ese punto de su vida juntos estaba cerca de realizarse, todo cambió de manera abrupta e irreparable. Había felicidad, sueños, planes a largo plazo y para el futuro cercano, pero todo terminó abruptamente. En el almuerzo fúnebre, Ludmila comía algo sin siquiera saborear los platos servidos en el comedor. Se despidió rápidamente de todos los que vinieron a despedirse de Anatoly y, acompañada por su madre, regresó a la casa vacía. Allí, fue al baño donde, sin la presencia de otros, rompió a llorar. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de agua, llevándolas consigo sin disminuir en absoluto el dolor que sentía. Solo después de unos minutos, Ludmila pudo. Me di cuenta de que había olvidado encender el calentador de gas y estaba bajo un chorro de agua fría. Al salir de la ducha, la mujer congelada, sin siquiera secarse el cabello, se desplomó boca abajo sobre la cama. Su madre, con cuidado, cubrió a su hija viuda con una manta y le acarició la espalda en silencio, tratando de calmarla. Una vez que Ludmila entró en calor, se quedó dormida y permaneció así hasta la mañana, casi sin moverse y sin soñar. La mañana de un nuevo día no le prometía ninguna alegría. Actuaba por inercia y recordaba constantemente a Anatoly. ¿Qué diría? ¿Qué haría en ese momento? Hasta el 9º día, su madre, que había tomado 2 semanas de permiso, estuvo con ella. La acompañaba al trabajo y la recogía, prácticamente obligándola a desayunar. Por las tardes, entre semana, cenaban juntas en el pequeño jardín, liberando las plantas del jardín de las malas hierbas. Estas acciones monótonas, aunque no calmaban, al menos lograban distraerla un poco de sus pensamientos oscuros. El verano, indiferente al dolor humano, estaba lleno del aroma de las flores en flor,
y Raisa observaba con ansiedad a su hija, quien casi había dejado de sonreír. Alexei, Anton y Varia los visitaron varias veces, pero las reuniones familiares no calmaban a Ludmila, sino que más bien la irritaban. Entendía que sus familiares querían lo mejor para ella, pero la necesidad de contener su dolor requería demasiado esfuerzo. No quería ver a nadie, y apenas participaba en las conversaciones sobre la organización del funeral, lo que le causaba un dolor casi tangible. Después del 9º día, Ludmila le pidió a su madre: «Gracias por todo, pero probablemente deberías irte. Tío Lesha te necesita, y los mitones de Antoshka están en casa. Además, es hora de que regreses al trabajo, y desde aquí no es muy conveniente». Raisa intentó objetar, pero Ludmila la convenció. «No te preocupes, puedo manejarlo sola. Seré cuidadosa, y no olvidaré comer bien por las mañanas y noches. Nuestros pequeños casi han crecido, y tío Lesha seguramente te extraña. Me siento mal por alejarte de tu familia por tanto tiempo. Todo estará bien conmigo». Raisa miró atentamente a los ojos de su hija y decidió creerle, ya que en realidad Anton, que experimentaba su primer enamoramiento, y Varia, quien se había roto un brazo al andar en bicicleta, también requerían atención. Al cerrar la puerta detrás de su madre, Ludmila se quedó sola en la casa que estaba destinada a ser un nido familiar feliz por tan poco tiempo. Su desesperada tristeza fue reemplazada por una apática indiferencia hacia todo y todos. En su trabajo, que una vez amó, seguía cumpliendo con sus deberes, pero sin el entusiasmo habitual en su trato con la gerencia y sus colegas. A veces hablaba por teléfono con su madre, padrastro, hermano y hermana durante los descansos para almorzar. Le ofrecieron varias veces mudarse con ellos, aunque solo fuera por un corto tiempo, pero rechazó rotundamente la idea. Sentía que no tenía derecho a dejar la casa que había llevado al ideal con tanto amor junto a su esposo. Sin embargo, poco a poco, el estado de ánimo de Ludmila comenzó a cambiar. Evitaba estar dentro de la casa, pero tampoco se atrevía a alejarse demasiado de ella. Era más difícil estar sola con sus pensamientos oscuros, pero no tenía intención de pedirle a alguien que le hiciera compañía. Su hermano y hermana tenían sus propios problemas adolescentes, y su madre tenía dificultades para ir al trabajo. Ya la había cuidado durante este periodo trágico, porque su suegra, Margarita Andreyevna, comenzaba a llorar tan pronto como cruzaba el umbral de la casa de su hijo. Ludmila tampoco se atrevía a pedirle a su suegra que la ayudara, sintiendo el sabor de la soledad. En parte, esto la salvó. Las largas conversaciones telefónicas con familiares y amigos le proporcionaban algo de consuelo a Ludmila. Aún así, la mujer prefería refugiarse en el jardín o sentarse en la veranda de la casa hasta que el frío la obligaba a cruzar el umbral. Las alboradas del hogar solitario apresuraban el reemplazo de los atardeceres. Durante el día hacía calor como en verano, pero en las mañanas y tardes ya se sentía la llegada del otoño. Sin embargo, la sensación de amargura no abandonaba a Ludmila. Se dio cuenta de que la frase común sobre que el tiempo lo cura todo es solo una mentira pseudo-consoladora. Claro que la aguda sensación de pérdida irreparable se había atenuado, pero no desapareció. Poco a poco, fue deshaciéndose de la indiferencia hacia el mundo que la rodeaba y volvió a concentrarse en los momentos de trabajo que requerían especial atención. Dejó de regresar a casa con la desesperada esperanza de ver luz en las ventanas y que su esposo, sano y salvo, la esperara en casa. Comprendía que ahora tendría que acostumbrarse a vivir sin Tolia. Se detenía a sí misma cuando empezaba a imaginar que algún día le dirían que había habido un error y que, en lugar de su esposo, había muerto otra persona en el accidente. Después de todo, nunca se sabe qué pudo haber ocurrido en el camino. A veces, Ludmila lamentaba profundamente haber pospuesto la ampliación de la familia. Un hijo ahora sería su salvación y significado para su vida. Sin embargo, la mujer trataba de no ahondar demasiado en estas experiencias, porque entendía la inutilidad total de esos pensamientos. Era imposible corregir lo pasado. Solo le quedaba aprender a vivir de nuevo, ahora sin su esposo.
Las tareas del hogar requerían atención constante, pero solo después de los 40 días del fallecimiento de Anatoly, Ludmila logró subir al desván donde su esposo había montado su oficina, sin sentir temblores. Allí pasaba largos periodos de su tiempo libre practicando su hobby favorito, construir maquetas de barcos. El acceso al territorio de su esposo no era restringido, pero Ludmila no solía interrumpir la paz de su amado. Él mismo limpiaba el ático, advirtiéndole que no tirara ninguna pieza importante. En general, a Ludmila le complacía esta situación. Comprendía que incluso con un gran amor mutuo, los esposos podían tener sus propios pasatiempos. Si Tolik encontraba armonía interior en el desván, ¿por qué no? Ella siempre sabía que él estaba cerca y que acudiría a su ayuda si se lo pedía. Sin embargo, Ludmila no abusaba de este recurso, permitiendo que su esposo disfrutara de su afición en paz y tranquilidad. Ella no solía subir al desván a menudo, ya que tenía suficiente que hacer en cuanto a la organización y limpieza del resto de la casa, sin contar con este rincón masculino. Ahora, con un incomprensible temblor, entró en el territorio que recientemente había sido el reino de Anatoly. Le parecía que al ordenar las cosas que su esposo había tocado, lo saludaba de alguna manera. Además, necesitaba encontrar y organizar facturas y documentos para los servicios públicos. Aunque sabía aproximadamente cómo y dónde se hacía todo, ahora que los pagos automáticos en la tarjeta bloqueada se habían vuelto imposibles, era necesario averiguar si se habían acumulado deudas y, de ser así, liquidarlas. Al cruzar el umbral del desván, casi se dejó llevar por el miedo y abandonó su idea. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un nudo amargo en la garganta le impedía respirar con fuerza. Ludmila cerró los ojos y se detuvo un momento para recomponerse. Luego los abrió y logró entrar en la habitación que una vez había llamado en broma la guarida de su esposo. Aunque aterrorizada, se dispuso resueltamente a ordenar el contenido de los cajones del escritorio en busca de los documentos necesarios. Mientras revisaba los papeles, Ludmila vio una carpeta de plástico con varios archivos transparentes. En uno de ellos había un contrato firmado con un internado privado para discapacitados llamado Mercy. En el espacio del contratante, los campos destinados a los datos del cliente mostraban el nombre, el apellido y el patronímico de su esposo, y Ludmila no tenía duda de que Anatoly había escrito esa información él mismo. Era inconfundiblemente su letra en esos papeles. Según el texto del documento, su difunto esposo pagaba por la estancia de una tal Olga Sergeyevna Lastochkina en ese establecimiento, que no era precisamente barato. Ludmila no podía recordar ninguna conocida con ese nombre, y, hasta donde ella sabía, Tolia tampoco la conocía. La fecha del contrato y los recibos cuidadosamente guardados en otro archivo mostraban que su esposo había empezado a pagar por la estancia de esta desconocida, incluso antes de que ellos se casaran, y continuó haciéndolo durante su vida en común, justo en el momento en que la compra a gran escala y la remodelación de la casa y el terreno habían creado un agujero notable en su presupuesto. Aunque no llegaron a la pobreza extrema, intentaban ahorrar dinero. El corazón de Ludmila fue atravesado por una irracional sensación de celos. ¿Cómo podía ser? Mientras ella renunciaba a pequeños placeres como ir al cosmetólogo o a eventos culturales, por no mencionar los viajes al extranjero, Tolik gastaba sumas considerables anualmente para el alojamiento de una tal Olga Sergeyevna en un establecimiento con un nombre amable y precios exorbitantes. Sin embargo, lo que más la indignaba no era el dinero que se había ido sin remedio a la cuenta de esta institución caritativa, sino el hecho de que todo esto se hacía en secreto, sin consultarla, o al menos informarla. ¿Qué le hubiera costado a Anatoly confesarle y decirle: «Querida esposa, debo ayudar a una persona en una situación difícil, y esta decisión no está sujeta a discusión»? Sí. Probablemente Ludmila habría preguntado sobre la razón de este altruismo inoportuno y poco común, pero no le habría prohibido hacerlo. Tolik no podía ignorar eso. Sin embargo, nunca, ni siquiera de pasada, mencionó su acto de caridad. A Ludmila le surgió un ardiente deseo de esclarecer esta situación, especialmente porque,
En aproximadamente un mes vencería el próximo pago, y era necesario decidir qué hacer con este contrato inesperado. Dejando de lado la carpeta con su enigmático contenido, la viuda continuó revisando los papeles de su esposo, pero su mente seguía regresando al secreto descubierto. ¿Por qué Anatoly ocultaba de ella su ayuda a esa mujer? ¿Cuál era la razón de tal ocultamiento de alguien que Ludmila consideraba increíblemente honesto? Sospechando que la madre del difunto marido podría saber algo sobre la misteriosa Lastochkina, Ludmila decidió visitar a su suegra el próximo fin de semana. ¿Quién mejor que Margarita Andreyevna podría estar al tanto? Aunque su relación se basaba en el principio de que una paz incómoda es mejor que una buena pelea, la pérdida del hombre al que ambas amaban eliminó de manera misteriosa la mayoría de sus diferencias. Después de avisar con anticipación sobre su visita, Ludmila se dirigió a casa de Margarita Andreyevna. Acostumbrada por su madre a no llegar de visita con las manos vacías, compró un poco de deliciosa salchicha, queso, una ciabatta que su suegra prefería sobre cualquier otro tipo de pan, y sus galletas favoritas, kurabye. Las mujeres intercambiaron frases corteses y comenzaron una conversación pausada mientras preparaban la mesa. Al principio hablaba exclusivamente Margarita Andreyevna. Se lamentaba con su nuera de que su hijo aún no se le había aparecido ni siquiera en sueños, y contaba cómo su salud se había deteriorado después de su prematura partida. Sufría dolores en el corazón, tenía fluctuaciones en la presión arterial, y según algunos síntomas, parecía tener problemas con la glándula tiroides. Margarita Andreyevna compartía sus tristes reflexiones sobre cómo ahora su vida había perdido propósito. El sentido de todo esto no se le escapó, y no dudó en reprocharle a Liuda. Si tan solo hubieras tenido un hijo, no me sentiría tan sola. Ahora, sin familiares cercanos, ¿para qué seguir en este mundo? Eres joven, te casarás de nuevo, no puedes lamentarte eternamente por Tolik. Tendrás hijos para ti y para tu nuevo esposo, tantos como desees. En cambio, yo ahora estoy completamente sola, sin familiares cercanos. Moriré, y después de mí no quedará nadie para continuar nuestro legado. Lyudmila mordió su labio para no romper en llanto. Los recuerdos de su difunto esposo y las suposiciones de su suegra sobre que él la reconstruiría su vida amorosa lejerían en lo más profundo. Esperó a que su suegra desahogara todo lo que tenía en su corazón. Luego, sin rodeos, Lyudmila se dispuso a abordar el verdadero motivo de su visita. Margarita Andreevna, ¿conocía a alguna Olia Lastochkina? El silencio tenso llenó la habitación. Lyudmila, observando atentamente a su suegra, notó un tic en su rostro y entendió que esos nombres, al menos, le eran familiares a Margarita Andreevna. Sin embargo, la mujer de cabello canoso y corte elegante no se apresuró a hablar, más bien lo contrario. Parecía que, para ocultar su incomodidad poco habitual, la suegra comenzó a cortar con un esmero excesivo los productos que Lyudmila había traído, a pesar de que la mesa ya estaba llena de abundantes platos. Solo cuando casi no quedaba espacio libre en la mesa redonda, la suegra se sentó y con un gesto invitó a Lyudmila a hacer lo mismo. Luego confesó: en realidad, esperaba no volver a oír nunca más sobre Olia Lastochkina. Mucho menos quería hablar de ella. Me resulta desagradable recordar todo lo relacionado con ella. Pero ya que preguntas por ella, debe haber una razón de peso y no puedo quedarme callada. Margarita Andreevna, haciendo una pregunta casi retórica, dejó de revolver el azúcar en su taza y miró a su nuera directamente a los ojos. Lyudmila asintió, sin atreverse a admitir que había encontrado entre los papeles de su esposo un acuerdo relacionado con el mantenimiento de esta tal Lastochkina. La suegra, aparentemente satisfecha con el gesto silencioso de Lyudmila, continuó su relato. En fin, Olia fue el primer amor serio de Tolik. Tal vez él no se opondría a que tú, para tu tranquilidad, conocieras esta historia. Aunque, sinceramente, debo confesarte que mi participación en el interés romántico de mi hijo fue negativa. Desde el primer encuentro, Olia no me gustó. Con una sonrisa extraña,
como de disculpa, vestida con ropa barata, un color de labios ridículo, una melena de cabello amarillo descolorido, y esos ojos grandes y tristes, como los de una vaca. Pero, en realidad, no me importaba tanto su apariencia o su habilidad para maquillarse. Eso es lo de menos, porque con el maquillaje correcto, cualquiera puede convertirse en una belleza. Y debo admitir que los rasgos de la elegida de mi hijo eran bastante atractivos, conmovedores y cautivadores. Sin embargo, como persona, no era compatible con mi hijo. Así lo creí entonces, y no cambiaré mi opinión ahora. Esta chica ni siquiera completó la escuela secundaria, y luego hizo unos cursos breves de vendedora en un centro extraño. Una profesión necesaria, claro, pero ella no mostró ningún deseo de desarrollarse personalmente. Se conformaba con su limitada perspectiva del mundo. No sé, como una especie de caracol. Ella misma confesó que le aburría leer libros. Tolik conoció a Olia en una tiendecita cuando iba con sus amigos a una dacha, y en el camino decidieron comprar más kvass porque hacía calor y querían preparar una okroshka. Se detuvieron en una tienda de bebidas, y allí trabajaba Olia. Fue entonces cuando mi Tolik se enamoró, sin entender la genética peculiar de esa tal Lastochkina. Siendo sincera, no provenía de un entorno nada favorable. Nunca conoció a su padre, y su madre casi perdió la custodia de sus 4 hijos, incluida la mayor, Olia. Cuando Olia tenía 10 años, su madre, con suerte o engaño, logró convencer a las autoridades de que cambiaría su estilo de vida para no perder la custodia de sus hijos. Solo redujo un poco sus salidas nocturnas. Olia contaba cómo a veces tenían que llevarse comida de la mesa cuando su madre organizaba reuniones en casa, para no quedarse medio hambrientos durante días. A mi horror, Anatoly parecía ignorar esta mala herencia. Incluso el hecho de que Olia tuviera un hijo fuera del matrimonio no le preocupaba. Ella, con una especie de orgullo marginal, se jactaba de haber tenido a su hija Alina a los 16 años, diciendo que no abortar había sido la decisión más correcta de su vida, ya que gracias a su hija sentía que le importaba genuinamente a alguien. Cuando le preguntaban por el padre de la niña, Olia simplemente respondía que había sido un amor de juventud y que no le interesaba saber nada de él. Añadía que, como madre soltera, tenía incluso más beneficios, lo cual me dejó horrorizada. A Olia parecía no importarle nada. Seguía alardeando, encantada de que su pequeña Alina ya conocía muchas letras, cantaba y bailaba en la guardería. Dios me perdone, la noche que conocí a la novia de mi Tolik, no podía creer que todo aquello fuera real. ¿Cómo podía mi hijo, inteligente, educado y culto, no ver que esta joven madre soltera no era adecuada para él? No me importaba tanto la diferencia de nivel social. Nunca he sido snob, y Olia no tenía la culpa de no haber nacido con una cuchara de plata en la boca. La forma de vida de su madre, que tenía hijos quizás por las ayudas del gobierno o por falta de sentido común, tampoco era culpa de Olia. Aunque, sin duda, no se podía aprender nada bueno en un ambiente así. No obstante, lo que más me exasperaba era el orgullo insano de Olia, su audacia juvenil, su desvergüenza y esa confianza en su encanto que me sacaban de mis casillas. Además, no temía responderme de manera brusca, sin preocuparse por parecer grosera. Cuando le pregunté sobre sus condiciones de vida, Olia se rió y dijo que la casa de su madre era más bien una choza donde vivir era casi imposible. Casi se burlaba de mí al contarme que Tolik le había prometido alquilar un apartamento porque, y cito, no quería tropezarse conmigo en la misma cocina. Es difícil de creer, pero Anatoly no reaccionó ante semejante comentario hacia mí. Cuando supe los detalles de la vida de Olia, me dio un ataque de hipertensión. ¿Fue por eso que no dormía de noche cuando Tolik estaba enfermo y lo cuidaba? Lo obligué a estudiar y avanzar en su carrera para que terminara con una mujer inculta y vulgar, cargando con el hijo de otro. Claro, se podría decir que Olia no tenía la culpa de lo que tuvo que llegar a ser, y que si no hubiera tenido ese carácter, no habría sobrevivido. Pero eso no me consolaba. Casi terminé en el hospital, pero rechacé la hospitalización.
¿Qué podía hacer si Anatoly estaba decidido a casarse y había anunciado que habían presentado los papeles en el registro civil? Margarita Andreevna se quedó en silencio. Claramente no le era fácil recordar el pasado, y Lyudmila no se atrevía a apresurarla. La mujer miraba pensativa un sándwich, como decidiendo si lo quería probar o no. Al poco tiempo, Margarita Andreevna continuó. La relación entre Tolik y Olia se desarrolló. Incluso vinieron a visitarme los tres, con la pequeña Alina. Pero mi opinión sobre este lío no cambió. La niña, por supuesto, no tenía la culpa de que su madre se colgara de mi hijo, pero no podía obligarme a sentir el más mínimo afecto hacia ella. Escuchaba como Kolya, o incluso la pequeña Alina, hablaban de los detalles de la boda que se aproximaba rápidamente, y pensaba con horror que pronto mi hijo estaría atrapado, teniendo que trabajar duro para mantener a su familia. Mis protestas evidentes podrían romper mi relación con mi hijo. Me horrorizaba. Sin embargo, no estaba destinada a llevarse a cabo la boda. Sucedió una tragedia tan grande que incluso yo, a pesar de mi antipatía hacia Kolya, sentí pena por ella aquel día. La desafortunada residente del distrito fue a recoger sus cosas, llevarse a su hija y regresar aquí para siempre. Tolik no pudo ir con ella al centro de la ciudad porque tenía que atender asuntos de la empresa. Le pidió a Olia que esperara hasta su regreso, pero ella estaba impaciente por salir del miserable entorno de su vida habitual. Por supuesto, mudarse al apartamento alquilado por mi hijo era un gran acontecimiento, pero el próximo matrimonio era un verdadero boleto de lotería que le cayó en las manos casi por casualidad. ¿De qué otra forma podría ser? Una chica simple, sin educación, con un hijo, y un hombre como Anatoly se había fijado en ella. Además, tenía una hija pequeña, y vivían en un entorno difícil con una moralidad relajada. En general, un matrimonio oficial para una madre soltera de una familia disfuncional era prácticamente un cuento de Cenicienta en su versión moderna. Pensé que ella se había aferrado a mi hijo solo porque él podría ser su trampolín hacia una vida normal. Más tarde, me culpé por no haber persuadido a Olia para que esperara un poco, ya que solo necesitaba 1 o 2 días para recoger sus escasas pertenencias y a su hija. Lo más probable es que la tragedia se podría haber evitado. Pero ocurrió lo que ocurrió, una catástrofe terrible, de esas que no desearías ni a tu peor enemigo. La madre de Olia, solo ella podría ser llamada así, organizó una fiesta antes de despedirse de su hija y nieta, con un puro sarcasmo. Básicamente, cualquier excusa era buena para beber, según entendí. Más tarde, la investigación determinó que uno de los invitados se había quedado dormido con un cigarrillo encendido. La casa, que era una miserable cabaña de madera, se encontraba en las afueras del sector privado. Lo peor fue que Olia había sobrevivido cuando se quedó dormida en la veranda. Ella, sus hermanas y su hija quedaron atrapadas en el incendio. En el caos, nadie logró sobrevivir. Alina y una de sus tías murieron en el incendio. Olia, tratando de salvar a su hija y hermanas, sufrió quemaduras y lesiones que la dejaron incapaz de caminar y en un shock increíble. Por supuesto, las hermanas sobrevivientes agravaron la pesadilla de la situación. Comenzaron a culpar a Olia al unísono, diciendo que la fiesta había sido su culpa y que por eso la casa se incendió. Incluso llegaron a su apartamento a exigir una compensación por el fuego. ¿Te imaginas, Tolik? ¿Qué mujeres tan descaradas y sin corazón? Su sobrina había muerto, su hermana estaba en el hospital, y aún así no dudaron en extorsionar al novio rechazado. Él las echó de allí, y en el fondo de mi alma me alegré de que el destino me hubiera librado de tales familiares. Mientras te cuento esto ahora, se me pone la piel de gallina. La tristeza es difícil de imaginar. Pero mi corazón se alegra de que Tolik se comportó como un verdadero hombre. Ignoró todos mis intentos de retenerlo y visitó a Olia en el hospital, decidido a casarse con su amada desfigurada, pero ella lo rechazó. No sin mi insinuación, de la que mi hijo nunca supo. Me arrodillé ante Olia y le rogué que no arruinara el destino de mi hijo, que se negara. De alguna manera,
Encontré las palabras para convencerla de no arruinarle la vida a él. La boda se canceló, y mi hijo finalmente se calmó. Es un pecado, por supuesto, pero me alegré de que Natalia no uniera su vida con una mujer inadecuada para él. Ludmila, no pienses que soy un monstruo. Me reproché a mí misma por este sentimiento de alegría. Mi hijo ya no me hablaba de Olia, y pensé que nunca volvería a oír su nombre hasta que se casó contigo. Estaba absolutamente encantada. Me gustaste desde el primer momento. Eres educada, modesta y trabajadora. Sin la carga de un hijo, en general me parecía que la historia con Olia ya era cosa del pasado. Y ahora me preguntas sobre ella, así que me apresuré a quitarme ese peso de encima. Por supuesto, el asunto ha pasado hace tiempo, pero te conté que ella se negó a casarse con mi hijo no por su propia voluntad. De alguna manera, eso me dio un poco de paz. La trágica historia del primer amor de su esposo conmovió a Ludmila hasta lo más profundo de su ser. Entendía que, a pesar de su madre y en secreto, Anatoly continuaba cuidando a aquella que lo había rechazado. Es muy posible que Olga nunca le confesara que solo se negó a la boda por la insistente petición de la madre del novio, debido a un sentido elevado de nobleza, lo cual era difícil de suponer en alguien que creció en un entorno claramente desfavorecido. La mujer no intentó imponer su debilidad a Anatoly. Parece que Olga no era en absoluto una cazafortunas, sino una verdadera mujer enamorada. Después de la difícil confesión, la suegra pareció perder el apetito. Bebió un sorbo de su taza de té frío, ignorando por completo los aperitivos en la mesa. Ludmila, sin saber qué decir, también permaneció en silencio, sumida en sus pensamientos. La siguiente pregunta de Margarita Andreevna tomó a Ludmila por sorpresa. Ludmila, ¿por qué preguntaste sobre Olga? ¿Te llamó o te contactó de alguna otra manera? Por alguna razón, Ludmila no se atrevió a decir la verdad. Le parecía que si Tolia había mantenido ese secreto, no tenía derecho a revelarlo. Tuvo que esquivar y mentir, tratando de no desviarse demasiado de la verdad. Sí, leí algo en un papel y me dio curiosidad, después de todo. La curiosidad no es un vicio, como dice la gente. Lo siento mucho, Margarita Andreevna, si sin querer te molesté. Perdóname, creo que me iré a casa. Margarita Andreevna, que comenzaba a sentir dolor de cabeza, casi pareció alegrarse de que su nuera se fuera y no trató de convencerla de quedarse un poco más. De camino a casa, Ludmila intentó controlar sus emociones y no irritarse. En primer lugar, se sentía herida. Realmente su esposo no confiaba en ella lo suficiente como para compartir esa parte de su vida. La nobleza hacia la mujer desafortunada que había planeado desposar, pero no pudo debido a circunstancias trágicas, lo caracterizaba solo de manera positiva. La conocía tan poco que temía que Ludmila sintiera celos de Olia o indignación por las cantidades asignadas para pagar los servicios de la pensión. Ludmila pensaba que estaba haciendo lo correcto al ofrecerle a su esposo espacio personal, pero resultó que él ya había erigido un abismo entre ellos al guardar tan cuidadosamente ese secreto. Sin embargo, ahora no podía preguntarle ni averiguar por qué había decidido que era necesario que ella supiera sobre las condiciones de vida cómodas proporcionadas a la exnovia. Ludmila regresó a casa con la firme intención de visitar el asilo en un futuro cercano. Era necesario no solo decidir cómo continuar pagando por los servicios de atención, sino también probablemente informar a Olga sobre la muerte de Anatoly. Después de todo, alguna vez estuvieron unidos por un sentimiento, y seguramente la triste noticia le causaría emociones desagradables. Pero son sentimientos humanos, y sería simplemente injusto dejar a la desafortunada mujer en la ignorancia. En memoria de su esposo, Ludmila decidió no abandonar a su prometida, pero la situación financiera sugería que tendría que encontrar alguna solución. En general, la idea de visitar una residencia le causaba a Ludmila cierta inquietud y a veces, incluso un temor profundo. La mujer temía el pánico, los posibles obstáculos burocráticos y las reacciones negativas de Olga, así como las próximas negociaciones con la administración del plan de pago de la caridad. El siguiente pago,
Una ceremonia triste prácticamente agotó los ahorros que la familia tenía y contribuyó a que fuera prácticamente imposible pagar el año completo de una vez. Sin embargo, Ludmila se armó de valor, se informó sobre los horarios de visita y, habiendo hecho una cita con el director del establecimiento, emprendió su viaje. La fotografía, que la mujer había estudiado cuidadosamente en Internet, le dejó una impresión agradable. En la realidad, altos pinos rodeaban pequeños y acogedores edificios que, a simple vista, transmitían una sensación de seguridad. El aire fresco, con un sutil aroma a resina, evocaba pensamientos de algo sublime, puro y eterno. Ludmila respiró hondo y se dirigió a la recepción para encontrarse con el director. No había nadie allí. Tras escuchar una invitación a entrar, Ludmila se asomó a una pequeña oficina donde una mujer de apariencia joven, sentada frente a un monitor, preguntó: «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?». No había una foto del director en el sitio web. Ludmila pensó que la persona frente a ella era una asistente o secretaria, y no imaginaba que se tratara del director del establecimiento. Dijo que necesitaba hablar con María Nikolaevna Petrova en relación con Olga Lastochkina, que se encontraba en la residencia. La mujer, que resultó ser la directora, asintió amablemente. «Adelante, me avisaron que planeabas venir hoy. Te escucho». Tratando de mantener la calma, Ludmila explicó que anteriormente el mantenimiento de una paciente llamada Olga Lastochkina lo pagaba su difunto esposo y mencionó algunas dificultades financieras. María Nikolaevna, según lo que Ludmila pudo observar en la institución, realmente había creado las condiciones más cómodas y entendía que todo eso tenía un costo. Así que se dio cuenta de que debía pagar todo el año de una vez, cosa que no podía hacer. Preguntó si sería posible realizar pagos mensuales. Parece que esta confesión no sorprendió en absoluto a la directora de la residencia. Ella sonrió y comentó que, en general, si se paga por un año completo, se ofrece un descuento y el costo de la estancia es algo menor que el mensual. No obstante, pensaba que el asunto podría resolverse y considerar una reducción del monto con pagos mensuales. Además, añadió que, siendo honestos, Olga Sergeyevna no necesita cuidados especiales por parte de sus empleados y es completamente capaz de cuidarse por sí misma, ayudando al personal con el trabajo que puede. Es una mujer maravillosa con un carácter muy fuerte. Por cierto, si lo deseas, puedes conocerla. Ludmila asintió. La cantidad seguía siendo bastante significativa para su presupuesto, por lo que en el futuro tendría que pensar en alguna solución, quizás incluso buscar un establecimiento más económico. Pero por ahora, decidió mantener todo como estaba. Tras la firma del nuevo contrato, María Nikolaevna acompañó personalmente a la visitante al amplio salón llamado directora de la sala de actividades. En una sala espaciosa y luminosa, los residentes de la residencia estaban ocupados en diversas actividades. Algunos jugaban al ajedrez y las damas, mientras que una pequeña compañía rodeaba una mesa llenando tarjetas para el bingo. Varias personas, entre ellas un joven, se acomodaban cerca de las ventanas, que brillaban por lo limpias que estaban. María Nikolaevna presentó a la visitante a una de las residentes, la ex prometida de su difunto esposo, que estaba en una silla de ruedas. Lucía bastante diferente a como Ludmila la había imaginado según los relatos de su suegra. El cabello de Olga estaba cortado muy corto, no llevaba maquillaje, y sus enormes ojos parecían ocupar la mayor parte de su rostro. Tenía una cicatriz visible en la mejilla izquierda. Aunque bastante notable, no era repulsiva en general. Lastochkina parecía una mujer digna. Olga levantó la vista de su labor de tejido, observando a la mujer bastante bonita, al director y a la visitante. María Nikolaevna la saludó, presentó a las mujeres y sugirió que, si lo deseaban, podían conversar en el parque o en la habitación. Olga guardó su tejido en una caja que estaba en el alféizar de la ventana y dijo: «María Nikolaevna, probablemente sería mejor afuera». Ludmila siguió a Olga, quien manejaba hábilmente su silla de ruedas, y pensó que tal vez había sido un error iniciar toda esta conversación con la mujer que una vez amó.
Anatoly había prometido que sería una situación bastante difícil, y el abrupto estremecimiento de su corazón parecía confirmar esa sensación. Olga, al escuchar un apellido tan familiar de la visitante, situada lejos de la calle central y de los edificios, las mujeres llegaron en completo silencio, como si se sintieran en su casa. Olga invitó a Ludmila a sentarse y le preguntó: «Entonces, por tu apellido, entiendo que eres la esposa de Anatoly». Ludmila asintió. Intentó encontrar las palabras para contarle a Olga sobre la muerte del hombre al que ambas habían querido, pero su interlocutora la libró de esta tarea difícil. Solo supe lo que ocurrió en la mesa, de lo amargo e irreparable que fue. A pesar de que tuve que dejarlo, siempre se comportó como un verdadero hombre, y me envió a este lugar maravilloso donde es tranquilo y acogedor. Me duele mucho por Tolia. Es simplemente increíble. Vino a verme hace aproximadamente un mes y medio. La nieve llegó como si fuera para despedirse, y prometió cuidar de mi Alina. Entonces entendí de inmediato que había dejado este mundo. Desde mi experiencia, las palabras de condolencia no brindan consuelo, pero créeme, comparto plenamente tu dolor. Anatoly fue la mejor persona que he conocido. Siempre le deseé solo felicidad, algo que yo misma no pude darle. Es una pena que una persona tan brillante haya dejado este mundo para siempre. Siempre estaré de luto por Anatoly. Ludmila miró sorprendida los ojos de la mujer, sentada frente a ella en la silla de ruedas, y entendió que, de hecho, sentía lo que decía. No había condolencias ostentosas. Era una mujer que, tras haber pasado por terribles pruebas, comprendía realmente su dolor. Ludmila pensó involuntariamente en lo que habría sucedido si Margarita Andreevna no se hubiera intervenido. Anatoly y Olya, su difunta hija, podrían haber vivido felices juntos. Estos pensamientos le produjeron un nudo en la garganta. Ludmila se dio cuenta de que estaba a punto de llorar, por lo que empezó a apresurarse y a despedirse. Entiendo todo correctamente. Anatoly ya no está con nosotros. Fue un accidente, y parece que no hay culpables, pero eso no lo hace más fácil. Déjame ayudarte a volver al edificio. Olga se negó, y Ludmila casi salió corriendo de la residencia. La mujer recuperó el aliento solo en la cabina del taxi que había llamado, observando cómo los otros coches pasaban por los semáforos, las casas, los árboles y las personas. Pensaba en cómo ayudar a Olga y en esta desafortunada mujer que tenía una vida mucho más complicada que la suya. Aunque, al menos un poco, Ludmila logró distraerse de su propio dolor. Tras dejar la residencia, la mujer decidió pasar por la casa de su madre y compartir las últimas novedades, ya que Raiza aún no sabía nada sobre el hallazgo que Ludmila había hecho en el escondite de su difunto esposo, y tampoco conocía su viaje. Al escuchar a su hija, la mujer levantó las cejas, sorprendida. Nunca podría haber imaginado que Anatoly fuera capaz de hacer una sorpresa así, aunque en general, él actuó con bastante decencia al no dejar a la pobre Olga en la estacada. Ludmila sabía que su madre no estaba preocupada por la información sobre las relaciones pasadas, ya que comprendía que no aprobaría la ayuda a la antigua prometida, a quien, según entendió, consideraba indigno de su hijo. Más aún después del accidente ocurrido. Quizás Margarita Andreevna no debería haberse inmiscuido en la vida personal de Anatoly, pero ahora todo estaba como estaba, y no valía la pena especular sobre cómo podría haber sido todo si Olya hubiera sido su nuera. Comprendiendo que su hija estaba en shock por la situación, Raiza interrumpió su relato y recurrió a un método probado para combatir el estrés. Alimentó a Ludmila con comida casera. Al regresar a casa, Bárbara, su hermana menor, alivió la tensión del ambiente. La alegre chica distrajo a su hermana mayor y a su madre con historias divertidas. Al salir del apartamento de su madre, Ludmila se sentía mucho más equilibrada, ya que la compañía de sus seres queridos había sido un gran apoyo. Realmente, la visita al desván fue una experiencia terapéutica para Ludmila. Al acomodarse en una silla cómoda que aún parecía conservar las huellas del cuerpo de su difunto esposo, y al examinar los detalles del modelo inacabado, se preguntó en voz alta: ¿qué hago ahora con todo esto?
Si continúo pagando la residencia para Olga de forma regular, mis recursos no serán suficientes. Pero tampoco puedo dejarla sin ayuda. Sería inhumano. ¿O debería conformarme con el hecho de que la pobre está en esta situación y olvidarme de ella? Ludmila no tenía respuestas claras a estas preguntas. No se consideraba ni una villana ni una santa, pero era difícil desprenderse de los pensamientos sobre Olga. Había algo muy conmovedor en esta mujer de grandes ojos. Quizás era en memoria de su esposo, que había cuidado de la antigua prometida, y Ludmila sentía que debía continuar su legado. Por otro lado, quizás no todas las mujeres habrían mostrado tal generosidad, especialmente considerando que los gastos financieros del acto de bondad ponían en riesgo su propio confort. Era evidente que Ludmila no podría pagar por mucho tiempo la estancia de Olga en una residencia privada, y que un establecimiento más barato probablemente no sería tan agradable. Era necesario encontrar una solución, y no dejarlo para después. Por ahora, decidió al menos seguir visitando a la Stochkina. Ludmila comenzó a viajar a la residencia regularmente, y, sin darse cuenta, esos encuentros, al menos 2 veces al mes, se convirtieron en una costumbre. Sorprendentemente, entre ella y Olga surgieron lazos amistosos. Aunque, en principio, solo las memorias de un mismo hombre parecían unirlas, y las conversaciones sobre Anatoly les arrancaban las heridas aún frescas. La comunicación se volvía cada vez más agradable y confidencial. Antes de las fiestas de fin de año, Ludmila fue al asilo acompañada por su madre, su padrastro, e incluso por sus hermanos menores, ya que llevar varias pesadas bolsas con regalos sin un automóvil propio resultaba complicado. El hombre que Ludmila ahora llamaba simplemente por su nombre, sin el título de tío, no se molestó en absoluto por el viaje al campo. Raiza notó que las visitas al asilo ayudaban a Ludmila a superar la profunda tristeza por Anatoly, y logró convencer a su esposo para que fueran todos juntos. Sin embargo, la joven viuda solía ir a visitar a Olga y a otros residentes que había conocido, en solitario. Las conversaciones con personas en condiciones confortables pero limitadas en su movilidad resultaron ser un verdadero alivio para Ludmila. Las inesperadas reflexiones de los residentes del asilo le ayudaban a ver diferentes aspectos de la vida bajo una nueva luz. En una ocasión, Olga confesó a la viuda de su amado: «Imagina, no pasa un solo día en que no piense en mi hija y en lo que habría sido si hubiera escuchado a Tolia y hubiera pospuesto el viaje a ver a mi madre. Sin embargo, cada vez más, creo que el accidente que me ocurrió no fue en vano, sino para algún tipo de desarrollo. Quizás sea extraño escuchar esto de una mujer joven atada a una silla de ruedas, pero es fuera de estos muros donde he comenzado a crecer como persona. Aquí me he dedicado al autoaprendizaje. He leído muchos libros, no solo por leer, sino con reflexión. Además, me enseñaron a hacer manualidades. Claro, no fue fácil al principio, pero luego encontré un entusiasmo increíble. ¿No es sorprendente y maravilloso cuando de hilo y herramientas simples surge algo real? Siguiendo la recomendación de Olga, Ludmila también intentó adentrarse en el mundo de las manualidades. La nueva experiencia resultó interesante. Además, la interacción con Olga y otros conocidos, que mantenían un espíritu positivo a pesar de enfrentar enormes problemas, ayudó a Ludmila a ver las cosas de una manera más optimista. A pesar de que en el asilo se habían creado condiciones maravillosas, estar enclaustrada en ese lugar seguía siendo una prueba bastante dura. Mientras ella misma era libre de hacer lo que quisiera, los residentes del asilo debían ajustarse al régimen del establecimiento. En un día primaveral antes de las fiestas, Ludmila pidió salir de la oficina 1 hora antes y volvió a recorrer el conocido trayecto, sin olvidar detenerse para comprar deliciosos bocadillos y pequeños regalos para los visitantes. En el día festivo, había más gente de lo habitual, y el ambiente estaba especialmente elevado. Sin embargo, Ludmila sentía como si unos gatos le arañaran el alma, ya que en el trabajo habían recortado inesperadamente los bonos. Desafortunadamente, no había señales de mejora en la situación,
y la perspectiva de quedar con un salario reducido provocaba sentimientos negativos. Era necesario, por supuesto, hablar con María Nikolaevna, pero no quería empañar su alegría festiva. Teóricamente, Olga debería haber recibido alguna compensación por la vivienda quemada. Tal vez le correspondían ciertos metros cuadrados, pero iniciar esa conversación no era nada fácil, ya que los recuerdos tristes podrían afectar negativamente su salud. No quería angustiarla. Cuando Olga le preguntó si todo estaba bien, Ludmila aseguró que sí, aunque sabía que, dadas las circunstancias, no podría pagar mucho tiempo los servicios del asilo. Le daba vueltas en la cabeza la idea de llevar a Olga, si no como amiga, al menos como buena conocida, a su casa, que había sido construida para una vida familiar feliz con Anatoly. Pero tomar una decisión tan drástica no era fácil. Le asustaba la necesidad de modificar la estructura de la casa para adaptarla a una persona en silla de ruedas, y el hecho de que las visitas cortas no fueran lo mismo que vivir juntos de forma continua. Después de su conversación con Olga, Ludmila se dirigía a la parada de autobús para llegar a la ciudad, y luego, con transbordos, a su casa, cuando un coche se detuvo cerca de ella. El hombre en el asiento del conductor le resultaba familiar. Lo había visto a menudo en el asilo, y siguiendo la tradición allí, solían saludarse aunque nunca se habían presentado formalmente. Ludmila sabía que él visitaba a una mujer mayor, y pensó que quería aclarar algo. Sin embargo, en lugar de eso, el hombre ofreció: «Si vas a la ciudad, puedes subir. Parece que se avecinan nubes de nieve». A pesar de que era la primera semana de primavera, y aunque cansada o por el hecho de que el hombre no parecía en absoluto una amenaza y le era familiar, Ludmila agradeció y aceptó. Más tarde, ya acomodada en el asiento del coche, comprendió que el hombre, que se presentó como Nikita, simplemente necesitaba desahogarse. Amablemente, él dijo en respuesta al nombre que le mencionó Ludmila: «Sabes, he ingresado a mi tía, que es mi prima, en el asilo. Honestamente, me avergüenza. Ella me crió, y yo la encerré en una institución. Aunque podría haber contratado a una cuidadora para que la atendiera y realizar las maniobras médicas sin problema. Trabajo en una clínica privada y tengo contactos en el ámbito médico. Cuando mi tía empezó a tener serios problemas para moverse, ella misma me pidió que la colocara en un lugar donde recibiera cuidados y compañía. Solo me justifico con eso, ya que tengo una gran carga de trabajo». Nikita guardó silencio un momento y luego preguntó: «Perdona por la indiscreción, pero ¿tu hermana también está en el asilo? Te vi en compañía de una mujer joven que parece estar siempre ocupada». Ludmila sonrió involuntariamente. Ella y Olga, de hecho, tenían una semejanza sutil. Aparentemente, Anatoly tenía una inclinación por un tipo específico de mujer y mantenía una cierta constancia. Sin embargo, no quería entrar en explicaciones extensas y simplemente trató de tranquilizar a su nuevo conocido. «Probablemente sería más adecuado decir que tengo una buena amiga en el asilo. En todo caso, Nikita, no te preocupes demasiado. Gracias a…». Ludmila observó que, a pesar de las maravillosas condiciones del asilo, la realidad de estar confinado allí era un desafío significativo. Ella misma era libre, pero los residentes del asilo debían adherirse a un estricto régimen. En un día primaveral antes de las festividades, Ludmila se tomó una hora libre de la oficina y se dirigió al asilo, llevando consigo bocadillos y pequeños regalos para los residentes. Había más visitantes de lo habitual, y el ambiente era festivo. Sin embargo, Ludmila estaba preocupada por la reducción inesperada en sus bonos en el trabajo, y la posibilidad de un salario reducido le producía inquietud. A pesar de su deseo de hablar con María Nikolaevna sobre la situación, no quería arruinar el espíritu festivo del lugar. Teóricamente, Olga debería haber recibido alguna compensación por la vivienda que había perdido. Sin embargo, iniciar esa conversación no era fácil, ya que los recuerdos dolorosos podrían afectar su salud. Ludmila no quería angustiar a Olga, así que aseguró que todo estaba bien, aunque sabía que, dadas las circunstancias, no podría pagar mucho tiempo los servicios del asilo. Le daba vueltas en la cabeza la idea de llevar a Olga a su casa,
construida para una vida familiar feliz con Anatoly. Sin embargo, tomar una decisión tan drástica no era fácil. Le preocupaba la necesidad de modificar su hogar para adaptarlo a una persona en silla de ruedas, y el hecho de que las visitas cortas no eran lo mismo que vivir juntas de forma continua. Mientras regresaba a la ciudad, un coche se detuvo cerca de ella. El hombre en el asiento del conductor le era familiar. Solían saludarse en el asilo, aunque nunca se habían presentado formalmente. Él ofreció a Ludmila un paseo a la ciudad. Aunque era la primera semana de primavera y Ludmila estaba cansada, aceptó el ofrecimiento. Durante el trayecto, Nikita se desahogó. Ingresé a mi tía en el asilo. Me da vergüenza. Ella me crió y yo la encerré en una institución. Aunque podría haber contratado una cuidadora, ella misma me pidió estar en un lugar con cuidados y compañía. Solo me justifico con eso, ya que tengo una gran carga de trabajo. Nikita preguntó si Ludmila también tenía a alguien en el asilo, y ella respondió que tenía una buena amiga allí. Ludmila le tranquilizó. El asilo es un buen lugar. Aunque es caro, los residentes están bien cuidados y en compañía. No sufren en soledad. No te preocupes demasiado. Al llegar a la ciudad, Nikita agradeció la compañía de Ludmila y se despidió cortésmente. A pesar de que Ludmila no pensaba en un nuevo romance tras la muerte de su esposo, apreciaba el trato galante de Nikita y la nueva amistad que surgía. Se encontraron varias veces en el asilo, y aunque no había señales románticas, disfrutaba de la compañía. Olga, al notar la simpatía de Nikita hacia Ludmila, le sugirió que no se alejara de la posibilidad de la felicidad. No te enojes, pero creo que Nikita podría ser una buena persona para ti. A tu edad, aún hay posibilidades de encontrar la felicidad. La vida sigue, y merece la pena buscar la felicidad. Aunque Ludmila solía desviar esas conversaciones hacia temas neutrales, tanto Olga como su madre la animaban a no quedarse atrapada en su dolor. Margarita Andreevna también le sugirió que no se encerrara en su duelo, señalando que Anatoly querría que ella siguiera adelante con su vida. A pesar de estas sugerencias, Ludmila estaba más preocupada por su situación financiera. La pobreza se acercaba y el ambiente en el trabajo se volvía cada vez más tenso. Los rumores y la presión de la gestión estaban afectando el ambiente laboral. Ludmila observó cómo la dinámica entre sus colegas se deterioraba, ya que se incentivaba a los empleados a espiarse entre ellos. Las bonificaciones que antes eran una dulce compensación se estaban convirtiendo en un recuerdo lejano. Ludmila había decidido, después de largas reflexiones, que la mejor solución para ayudar a Olga y al mismo tiempo aliviar su situación financiera era invitar a Olga a vivir con ella. La idea de hacer modificaciones menores en la casa para adaptarla a una persona en silla de ruedas parecía mucho más viable que vender su hogar y mudarse a un apartamento más pequeño. Aunque no sería un proceso fácil, Ludmila se sentía aliviada al pensar que al menos podría ofrecerle a Olga la oportunidad de respirar aire fresco y disfrutar de productos naturales, a diferencia del ambiente cerrado del asilo. Cuando Ludmila le propuso la idea a Olga, se sorprendió gratamente al ver que su amiga aceptaba con entusiasmo. Olga, al parecer, no tenía ninguna objeción a mudarse y estaba dispuesta incluso a buscar un trabajo con alojamiento si fuera necesario. Ludmila sintió una oleada de alivio y felicidad al saber que su propuesta no solo era bienvenida, sino que también ofrecía una solución viable para ambas. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con su decisión. Cuando Margarita Andreevna, la suegra de Ludmila, se enteró de los planes de su nuera, expresó su desacuerdo de manera contundente. Margarita Andreevna vino a visitarla y abordó el tema de manera directa. Ludmila, eres una persona muy generosa y entiendo tu deseo de ayudar a Olga. Pero, ¿por qué asumir esta carga? Olga ya es una mujer adulta que ha pasado por una tragedia terrible. No solo tiene problemas físicos, sino que también podría estar lidiando con problemas psicológicos. En el asilo, recibe cuidados profesionales y servicios médicos que tú no podrás proporcionar aquí en el pueblo. Además, el acceso a servicios médicos y hospitales es limitado en una zona rural como esta. Margarita Andreevna
Citando varios argumentos, dejó claro que no estaba de acuerdo con la decisión de Ludmila. Al final, reveló un punto muy personal. Por favor, entiende que después de que Olga se mude aquí, no podré volver a esta casa. Me siento incómoda recordando nuestra última conversación, cuando Olga sacrificó su propia felicidad y rechazó casarse con Tolia. No sé si Tolia siquiera se dio cuenta de que fui yo quien lo convenció a él para rechazarla. Es estúpido, pero me siento avergonzada por mi comportamiento en el pasado. Quizá, por alguna razón, Tolik fue arrebatado de mí en el momento más oscuro para Olga, y en lugar de ayudarla, la empujé aún más lejos. Ludmila, sorprendida por la reacción emocional de su suegra, intentó calmarla con cuidado. Explicó: Olga no es la misma mujer que conociste antes. Ha pasado por pruebas terribles, pero ha encontrado la fuerza para desarrollarse y mejorar. Es una persona maravillosa con la que es muy interesante hablar. Entiendo que el pasado puede ser doloroso, pero si supieras lo que ha logrado y cómo ha cambiado, tal vez verías la situación de manera diferente. Si Olga y yo hubiéramos estado juntas desde el principio, creo que habría considerado el mundo con más comprensión y menos resentimiento hacia quienes hicieron que ella sufriera. Aunque la conversación no resolvió todos los problemas y dudas de Margarita Andreevna, Ludmila sintió que había puesto en claro sus intenciones y la realidad de Olga. La decisión de invitar a Olga a vivir con ella estaba tomada. Y a pesar de las dificultades y el rechazo de su suegra, Ludmila se preparaba para enfrentar los desafíos que vendrían, esperando que su decisión resultara en una vida más equilibrada y satisfactoria para ambas. Ludmila estaba en un momento crucial de su vida. Había logrado llevar a Olga a su hogar, adaptándolo para que fuera accesible y cómodo para ella. Aunque el proceso de adaptación no fue fácil y hubo desafíos significativos, la presencia de Olga en la casa trajo una renovada sensación de esperanza y propósito a la vida de Ludmila. A pesar de la aceptación de Olga, la ausencia de Anatoly se sentía profundamente. La casa, que solía estar llena de risas y proyectos compartidos, ahora tenía un eco diferente. La llegada de Olga y el esfuerzo por hacerla sentir cómoda en su nuevo hogar ayudaron a llenar ese vacío, aunque el recuerdo de Anatoly siempre estaba presente. Margarita Andreevna, aunque inicialmente reticente, empezó a aceptar la nueva situación. Aunque no estaba completamente cómoda, su actitud se volvió más comprensiva y menos crítica. Ludmila, por su parte, no permitió que las reservas de su suegra nublaran su alegría por la nueva etapa que comenzaba con Olga. La presencia de Olga en la casa, aunque con sus propios desafíos, representaba una forma de seguir adelante y encontrar un nuevo propósito. El director del asilo, María Nikolaevna, expresó su pesar por la partida de Olga, pero también reconoció la importancia de un ambiente hogareño y la posibilidad de que Olga estuviera en un lugar donde pudiera disfrutar de una vida más autónoma. Ofreció a Ludmila una lista de contactos útiles y su número de teléfono personal, una muestra de apoyo genuino que Ludmila apreció profundamente. Nikita, por su parte, mostró un apoyo desinteresado al ofrecer ayuda para el traslado de Olga y hacer las modificaciones necesarias en la casa. Su actitud desinteresada y profesional hizo mucho para aliviar el estrés que Ludmila sentía respecto a la mudanza. La vida en la casa de Ludmila comenzó a reorganizarse alrededor de la nueva rutina. Aunque la presencia de Olga trajo consigo nuevos ajustes y desafíos, también aportó una sensación de comunidad y compañía. Las visitas ocasionales de Margarita Andreevna y el apoyo continuo de Nikita ayudaron a suavizar la transición. El aniversario de Anatoly, aunque inicialmente un momento doloroso, se convirtió en una ocasión para recordar lo bueno y celebrar la vida que habían compartido. Ludmila eligió celebrar en un café de la ciudad, con Olga y el apoyo de Nikita, a pesar de que el evento también representaba un reto logístico. Ludmila estaba enfrentando tiempos difíciles en su vida laboral. La reducción de personal en su trabajo la dejó sin empleo, y a pesar de haber recibido una compensación, la búsqueda de nuevas oportunidades laborales era una tarea abrumadora. Sin embargo, no se dejó desanimar.
La vida en el campo, con su huerto y los recursos que había acumulado, le daba un margen de seguridad que le permitía mantenerse optimista. Ludmila no permitió que la incertidumbre la afectara demasiado. Aunque el panorama laboral era incierto y las noticias del mercado de trabajo no eran alentadoras, su enfoque estaba en aprovechar al máximo su situación actual y buscar nuevas oportunidades sin desesperarse. La resiliencia que había demostrado al adaptarse a su nueva realidad, tanto en el hogar como en su vida personal, seguía siendo una fuente de fortaleza. Con Olga a su lado y el apoyo de quienes le rodeaban, Ludmila continuó con determinación, enfrentando cada desafío y buscando el equilibrio entre el pasado y el presente. La vida, aunque marcada por pérdidas y cambios, seguía ofreciendo nuevas oportunidades para el crecimiento y la conexión, y Ludmila estaba decidida a aprovecharlas al máximo. Nikita mencionó inadvertidamente que su empresa necesitaba un despachador y preguntó si podía recomendar a alguien confiable. El salario no era muy alto, pero sí digno. Ludmila y Olga intercambiaron miradas en silencio. La cifra mencionada por el hombre era bastante adecuada. Sin embargo, él percibió su silencio de una manera peculiar, dándose cuenta de que no era una oferta jugosa, aunque al final el trabajo se realizaba desde casa, siempre que la conexión fuera estable. Se ofreció a preguntar entre sus conocidos si había alguien interesado en el puesto, que era por turnos. «Déjame tu número de teléfono y te daré todos los detalles», dijo Ludmila, decidiendo responder de inmediato. Nikita no veía sentido en seguir preguntando. «Yo podría ocuparme del trabajo, incluso a partir de mañana», comentó. Sin embargo, Olga no apoyó a su amiga. «Escucha, Ludmila, creo que sería mejor que yo empiece a aportar algo, ya que esta vacante es ideal para mí. Tú necesitas descansar mientras encuentras un trabajo estable». Nikita, a quien estas dos mujeres trataban de no quejarle sobre sus problemas, estaba bastante sorprendido. Por lo general, los conocidos acudían a él en busca de ayuda apenas tenían algún contratiempo, pero Ludmila y Olga tenían principios completamente diferentes, algo que Nikita había notado hace tiempo y que le agradaba mucho. Sentía respeto por estas amigas excepcionales, y lo que era aún más importante, su relación con él no se basaba en sus posibilidades financieras. Ellas simplemente no pretendían mendigar sus recursos y aceptaban su ayuda con cierta timidez. Este enfoque era nuevo para él, así que esta vez no rechazó la invitación a tomar un té. En una conversación en la terraza, explicó a Olga las responsabilidades del despachador, mientras que con Ludmila averiguó en detalle sobre su educación y experiencia laboral. «Preguntaré entre mis conocidos si hay alguna opción adecuada, pero los buenos lugares no suelen aceptar gente de la calle, como se dice», dijo. Las mujeres agradecieron a Nikita, y cuando él se fue, Olga empezó a reprocharle a su amiga. «¿Por qué sigues ignorándolo? Es hora de que termines con esto. Mira, podrías perder una oportunidad como esta. El destino puede no ser tan benévolo». Ludmila, que estaba molesta por el velorio, resopló con desdén. «Escucha, Olga, no permito que nadie se entrometa en mi vida privada, y tú tampoco deberías hacerlo. Si te gusta Nikita, adelante, conquístalo. Yo paso, aún estoy afligida por Tolik». Olga se disculpó en voz baja y se dirigió a su habitación. Ludmila se sintió incómoda por haber cruzado el límite. Además, en el fondo, realmente sentía una fuerte simpatía hacia Nikita. Probablemente, el origen de este sentimiento se encontraba en la publicidad que su cariñosa tía, la locuaz, Zoya Maximovna, hizo de él en todo el pensionado, describiéndolo como un hombre excepcional y atento. Su tía no escatimó en epítetos superlativos, y Nikita era visto casi como un ideal. Pero, ¿acaso ella, postrada en una silla de ruedas, podía aspirar a su atención? Sin embargo, agradecía que al menos él ayudara con el trabajo. Aunque Olga recibía una pensión del Estado, ella deseaba contribuir de manera más significativa al hogar. Con el tiempo, Nikita comenzó a visitar la casa con mayor frecuencia, donde siempre era bien recibido.
Desde el velorio de Anatoly, Ludmila había intentado mantener una distancia emocional para no dar falsas esperanzas al hombre, mientras que Olga, con su completo apoyo, se esforzaba por relacionarse con su jefe tanto como fuera posible. El encanto de Olga no se veía opacado ni siquiera por la cicatriz de una quemadura, y Nikita empezó a notar que se sentía atraído por esta dulce belleza con grandes ojos, en contraste con la frialdad y la falta de emociones de Ludmila. Nikita incluso se olvidaba a veces de las lesiones de Olga y se propuso mostrarle a la mujer a los especialistas más experimentados. Pensaba que, con un buen médico, Olga podría regresar a una vida normal. Al observar a la pareja, Ludmila se sentía feliz. Deseaba que su amiga encontrara a alguien como Nikita. Todo funcionaba de manera armónica, ya que tanto él como ella eran personas queridas para ella. No se sorprendió en absoluto cuando Olga, avergonzada y sonrojada, le dijo a Ludmila: «Tengo miedo. Nikita me propuso matrimonio. Puedes imaginar que incluso hizo un acuerdo con algún luminar médico para que me revisara y, si es posible, me pusiera de pie. Nikita dice que, en principio, está bien como estoy, pero quiere que no me sienta triste por mis limitaciones. Sabes, me siento tan incómoda que es como si hubiera robado a Nikita de ti, y no sé cómo expresarlo. Gracias por tu generosidad». Ludmila se agachó y tomó las manos de Olga en sus palmas. «Estoy muy feliz por ti y por Nikita. No te preocupes, no te he quitado nada. Sé feliz con Nikita». Ludmila no se arrepentía en absoluto de haber empujado a Olga hacia los seguros brazos de Nikita. Sí, le gustaba el hombre, pero más como una buena persona que como un candidato a pareja de vida. Aún extrañaba a su esposo y esperaba haber cumplido plenamente con sus obligaciones hacia la desafortunada mujer. Sin embargo, en la boda de su amiga y Nikita, Ludmila estaba sinceramente feliz por los recién casados, a pesar de que la novia aún se desplazaba en silla de ruedas. Aunque uno de los médicos le susurró al oído un pronóstico bastante optimista para el tratamiento, gracias al patrocinio de Nikita, Ludmila fue contratada con un salario decente. Unos años después, cuando el dolor por la prematura muerte de su esposo se volvió más tenue y menos agudo, la mujer respondió positivamente a los galanteos de un colega, Vadim, quien era bien apreciado por todos sus familiares. Olga, al conocerlo, insistió: «Ludmila, mereces ser feliz más que nadie. Honestamente te lo diría yo misma si pudiera. Solo la santa no dejó de llamarme y pagar por la pensión, y me acomodó en su lugar. Su amabilidad debería ser recompensada. Cásate con Vadim y sé feliz». Ludmila escuchó el consejo de su amiga, y tras la boda, se mudó con su esposo. La mujer no vendió la casa en el pueblo, sino que la convirtió en una casa de verano. Con especial emoción, subió al desván, donde muchos años atrás había descubierto un contrato oculto que había dado inicio a una cadena de descubrimientos inesperados.